cómo, cuándo y dónde del dinero que los partidos han ofrecido destinar a los damnificados y a la reconstrucción. Preguntas fáciles, pero las respuestas son bastante complicadas. Hay mucha confusión de dónde van a salir, cómo los van a recibir, a quién los van a entregar, cuánto de esto, qué son ahorros, qué no son ahorros, cuáles son y qué tipo de prerrogativas, etcétera. Tanta confusión como la que hoy estalló en el Congreso. Ya vio el desorden que ahí se armó justo por este tema, por el reclamo de unos y otros partidos de haber dado o no, de haber puesto o no y de ser claros y transparentes en la entrega de esos recursos. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que ahí me mande sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas, sus observaciones. Y si me permite, vamos a ver rápido unos datos de contexto para regresar aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. Los ofrecimientos de los partidos de eliminar el financiamiento público para las fuerzas políticas las dejaría en números rojos, pues sus gastos superan los recursos que les dan sus militantes y los ingresos privados son muy reducidos por el tope legal del monto que pueden recibir por esa vía. La información verificada por Excelsior en sus sitios web muestra que si dejaran de recibir el 100% de sus prerrogativas para destinar esos recursos a los damnificados y reconstrucción por los sismos, sería un duro golpe financiero para los institutos, pues registran pocos ingresos por aportaciones de militantes. Tan solo el PAN, que en 2015 recibió 98 millones de pesos de sus afiliados, registró ese año gastos por más de 2,000 millones de pesos. Ese mismo año, un instituto con más militantes que el PAN, 483,000, que es el caso de Morena con 923,000, tuvo un ingreso por cuotas de 6,317,000 pesos. Movimiento Ciudadano, con 578,000 militantes, obtuvo aportaciones por 15 millones de pesos. Para el PRI, que tiene más de 5 millones de afiliados, sus ingresos por cuotas solo alcanzaron los 24,192,528 pesos. Los datos indican que el movimiento tendría que implicar una revisión del modelo de financiamiento público que prevalece hace casi 4 décadas y regular los ingresos de los privados, aunque expertos y especialistas advierten que esto les convertiría en elitistas y haría inciertos los resultados de las elecciones. El PRD aprobó un plan de austeridad y el PAN también un recorte general en sus plantillas de trabajadores, pero las reducciones en el gasto operativo parecen limitadas para cubrir las necesidades de la campaña de la elección más compleja del país. Se renovarán la presidencia y el Congreso, además de 30 entidades federativas, 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 972 diputaciones locales, 16 alcaldías y 160 concejales en la Ciudad de México, así como 1,596 presidencias municipales. Solo Baja California y Nayarit no tendrán elecciones. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, criticó que Ricardo Anaya Cortés, líder nacional del PAN, no haya renunciado formalmente a la totalidad de los recursos entregados por el INE a ese organismo político y advirtió que fondea un cochinito con miras a sus aspiraciones presidenciales en 2018. Además, censuró la decisión del PAN de dirigir los recursos que destinará al apoyo para los damnificados a una cuenta Bancomer sin supervisión. La oferta de renunciar hasta el 100% de sus prerrogativas no solo ha resultado controvertida y por muchos calificada de demagógica por tratar de aprovechar el sentido antipartido para cambiar su imagen negativa, sino también dudosa por la indefinición del destino de los recursos para los damnificados del sismo. Organizaciones civiles, especialistas y académicos han pedido la creación de un solo fondo donde se concentre toda la ayuda para la reconstrucción, en el que participen y supervisen miembros de la sociedad y personalidades independientes al gobierno y a los partidos. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y la verdad es que después de más de una semana que los partidos propusieron la eliminación en distintos porcentajes hasta llegar al 100% de las prerrogativas para destinarlas a los damnificados y a la reconstrucción, no ha habido más que confusiones y la situación es un poco, casi le podría decir un poco caótica, como hoy se reflejó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el que la sesión
se volvió un poco un sainete de reclamos entre los partidos sobre quién había dado, qué no había dado, cómo lo había dado y si estaba o no simulándose la entrega y etcétera, etcétera. Un poco lo que usted seguramente ya vio en los espacios noticiosos de Excelsior. Pero en cualquier caso vamos a tratar de entrarle, a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando con este tema, que evidentemente el trasfondo y la gravedad del tema tiene que ver pues con la sensibilidad de los damnificados, de los afectados, de los que hoy están sin vivienda y están observando y viendo este, digamos, permítame la palabra, este carnaval de acusaciones y de pocas claridades de parte de los partidos políticos. Muchas gracias por estar aquí conmigo en el estudio. A Cristina Gaitán, como siempre, un placer tenerla. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. invitación. Diputada del PRD. Diputada del PRD. Viene además, ahorita nos va a contar, viene justo de la Cámara de Diputados del Congreso y tengo también vía telefónica a Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Jorge, un placer tenerte también. El placer es mío, Pepe. Buenas tardes. Saludos a Cristina Gaitán, que es una legisladora con la que hemos dado batallas. Saludos al auditorio, Pepe. Muchas Saludos, gracias. Jorge. Si quieres, arranquemos digamos, de los microhechos para hacer análisis. Y es, ¿qué pasó hoy en el Congreso? Hoy el PRI ha seguido, el día de hoy vimos una estrategia del PRI que ha seguido en donde es en el periodo de iniciativas que tenemos, donde cada partido puede presentar sus iniciativas, el PRI, una diputada del PRI sube y su presentación de iniciativas se vuelve una batalla campal. Wow. Descalificaciones, mantas, agresiones, empujones entre el PRI y particularmente Morena por una serie de mantas que tenían en contra de López Obrador y este fondo que está haciendo López Obrador. Esto nos lleva a los jalones, a los empujones, a que dirimieran así diputadas y diputados el tema. Pues penosamente, muchos de los que tratamos de redignificar la política, pues cuando nos damos cuenta que la gente, eso es lo que ve en el canal del Congreso, pues bueno, ¿qué defensa podemos tener? Es el Congreso, no podemos decir son unos, son otros, la gente ve a diputados empujándose, jaloneándose mantas, descalificándose, en un momento además de muchísima sensibilidad, en donde la gente, el país viene de una emergencia, de un desastre natural que nos llevó a volcarnos a las calles, a la ciudadanía, a los políticos, a muchos, y lo que vemos es un dime y un direte de quién tiene más reflectores, quién gana la Cámara y quién termina nuevamente en la demagogia de yo lo dije primero, yo lo hice, ustedes donen, no donen, que ese fue el tema. A ver, el tema en concreto fue un poco lo que traté de introducir. Es claro, que ustedes no han dado, ustedes están engañando, ustedes simulan, los otros le dicen y Songo le dio a Borondongo. Los partidos políticos hemos decidido, como ya lo planteas en diferentes momentos, renunciar a los recursos públicos que nos otorga el Estado para poder tener una vida orgánica como partidos políticos. También se propuso renunciar a los recursos en campaña, pero yo diría, Pepe, que es un tema muy escabroso, pero además que ha sido fácilmente utilizado en una trampa por el PRI. Jorge, un tema muy escabroso y fácilmente utilizado como trampa, señala Cristina Gaitán, por parte del PRI. ¿Cuál es tu opinión? ¿Coincides y nos lo explicas en todo caso? Mira, Pepe, yo creo que lo que hoy vimos es la evidencia más contundente. Fue inédito ver al coordinador de los diputados del PRI con un cartel de una franca agresión a una dirigente nacional. En este caso tenía César Camacho, era una agresión a Alejandra Barrates, pero ver a los diputados del PRI en una actitud horrible, en una actitud circense, creo que dice mucho de lo que estamos viviendo, Pepe. El PRI está en tercer lugar en todas las encuestas que se han publicado y más cerca, digamos, del marco de algún candidato independiente, de algún candidato emergente, que de los polos que se configuran hoy como los que están en la competencia electoral rumbo a la elección del 2018. Hoy se prefigura una elección entre, por un lado, Andrés Manuel López Obrador, que ha venido haciendo un trabajo que se ha explorado muchos años, y por otro lado, fuerzas políticas que se han integrado de momento en un frente electoral, el Frente Ciudadano por México, pero que podrían integrar una coalición electoral. Ese es el fondo
de lo que está haciendo el PRI. El PRI quiere ensuciar la elección, generar el discurso de que todos son iguales y generar toda una corriente de opinión de desprestigio a la política, de desprestigio a los partidos, que arrastre el abstencionismo y que les permita, según ellos, repetir el modelo del Estado de México, pero no se va a repetir lo que sucedió en el Estado de México, porque nosotros le tomamos la palabra a 3,5 millones de personas que exigieron en un tiempo récord que renunciáramos al 100% del financiamiento público, y Movimiento Ciudadano ya entregó formalmente un oficio notificando al INE. Hoy tocaba que fueran esos depósitos, no los recibimos, no los vamos a recibir. Ha sido nuestra propuesta desde 2007, particularmente desde 2015, que no haya financiamiento público de los partidos políticos, que no haya un solo peso de los ciudadanos subsidiando burocracias partidistas y burocracias electorales, y que en un momento como este, esa sea la puerta de acceso a una discusión de lo que debe hacer el Estado mexicano, porque nuestro planteamiento no se limita ahí, Pepe, que es la trampa que el PRI quiere hacer. Hay que eliminar la publicidad oficial, el despilfarro del gobierno federal y bolsas que podrían dar hasta 200,000 millones de pesos al año, que se podrían invertir en educación, en infraestructura de salud, en atención, en medicamentos y en reordenar la forma en que el Estado mexicano gasta e invierte el dinero público. A ver, te metes, Jorge, de lleno, digamos, en la causa del litigio. Voy contigo, Cristina, y a ver, no estamos entendiendo mucho. De repente, ¿cómo y de dónde va a salir esos recursos? El PRD ayer aprueba un plan de austeridad y dice vamos a ahorrar 25,000 millones. Tenemos al PRI que dijo yo ya mandé 258,000 por ahí de millones de pesos. No sabemos si eso corresponde a ahorros o corresponde a prerrogativas. ¿Prerrogativas de cuándo? ¿De lo que resta del año o de ahorros que venían haciendo de las anteriores? Tenemos también, en el caso del PRI, acusaciones al PAN diciéndole, porque el PAN dice, yo ya tengo 50 millones que metí en una cuenta de banco, en una cuenta, creo que incluso dijeron Bancomer. Bueno, y ese los partidos políticos, se estima, por ejemplo, que para el año que viene son 7,000 millones de pesos, lo que equivaldría al presupuesto de todos los partidos políticos. Yo te quisiera decir, suena mucho y sí es mucho dinero. Nada más un detalle, el PRI dice vamos a renunciar a eso cuando tiene una caja chica como la que le dio el gobernador Duarte de Veracruz, que según la Auditoría Superior de la Federación fue de 60,000 millones de pesos, es decir, casi 10 veces lo que están pidiendo que se renuncie los partidos políticos. Entonces ahí es como hay que analizar también las cosas. Cuando estamos hablando de que va a ser necesario un fondo de reconstrucción, en donde se estima, Enrique Peña Nieto dijo 38,000 millones, pero hay estimaciones que puede ir mucho más, dicen 7,000 millones de pesos de los partidos políticos. Nosotros decimos, adelante, renunciamos, pero eso es apenas el 5% de todo lo que se necesita. El otro 95% tiene que venir del recorte del gobierno federal. Pero me preocupa lo que estás diciendo porque, a ver, lo que estás sugiriendo es, a ver, bueno, más que sugiriendo, señalando es, a ver, no solamente es lana de las prerrogativas, es que dentro de las bolsas y los desvíos y los enjuagues de los dineros puede haber, digamos, hasta de procedencia como desviación de recursos, como los que señalas de Duarte. Pues tenemos, ha sido, claro, tenemos casos como el Pemex Gate, en donde el dinero oficial, el dinero institucional se desvió para una campaña política en particular. A nosotros nos parece peligroso como PRD esa parte, porque es decir, quitemos el financiamiento a los partidos políticos, el financiamiento legal, y abramosles la puerta al financiamiento quién sabe de dónde. ¿A quién van a responder los diputados, los gobernadores electos bajo patrocinio? ¿A los electores o a los patrocinadores? De acuerdo, pero veo dos temas. Déjame acabar de desahogar el primero y es, digamos, un poco, esto está sacando a la luz un poco la opacidad de las finanzas de todos los partidos. Regreso hablando sobre la confusión que reina en el baile de cifras sobre la ayuda de los partidos o los recursos que destinarán a damnificados y reconstrucción. Estamos hablando con Cristina Gaitán, diputada del PRD, y tengo en la línea Jorge Álvarez Maínez, Movimiento Ciudadano. Me quedé contigo, Jorge, ayúdanos a entender. Da la impresión de que en este baile de números hay como cierto balconeo de los propios partidos
sobre la capacidad que tienen para juntar en ahorro 50 millones, el otro para dejar de recibir 258. En fin, ¿de dónde lo que hay hoy ha salido? Sí, mira, Pepe, nosotros no le vamos a entrar a la subasta de mezquindades, ni al regateo frente a una situación como la que vivió México. Por eso incluimos la propuesta del 100% de financiamiento que reciben los partidos políticos que se vaya a este Fondo de Reconstrucción Nacional. Ya lo notificamos al INE, no estamos recibiendo en este momento financiamiento público para operar como Movimiento Ciudadano. ¿Desde cuándo? ¿Desde octubre? Sí, a partir de octubre, que era la administración que correspondía, y no lo vamos a hacer de aquí a la elección presidencial del 2018. Es una demanda ciudadana y es una situación que no debemos de regatear. Pero tiene razón Cristina cuando habla de las proporciones, Pepe, porque mira, hace unos días un académico muy importante del CIDE, Javier Aparicio, publicaba una tabla donde decía el financiamiento al INE entero, los 18,000 millones de pesos, a los partidos políticos, los 7,000 millones de pesos, el financiamiento entero a la Cámara de Diputados, todo eso junto, que es excesivo, que es abusivo, que está lleno de partidas de recursos, de privilegios y de excesos, es el 0.3% del presupuesto. Tú no puedes resolver los problemas de un país excluyendo el 99.7% del presupuesto que es responsabilidad del gobierno federal. Por eso nuestra propuesta está muy fácil. Cuando tú dices de dónde sale, saldrían 40,000 millones de pesos de eliminar la publicidad oficial, 40,000 millones de pesos en total del ex mexicano, salen 200 millones de pesos de quitarles las pensiones a los expresidentes que además de que dejaron muy mal parado a México, siguen sangrando el financiamiento del Estado mexicano. Saldrían también una cantidad de alrededor de 1,000 millones de pesos en 3 años de los privilegios que hay para los legisladores, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, bonos. Saldría también una bolsa muy importante a partir de reorientar la lógica fiscal del gobierno. Hay cancelaciones y créditos fiscales para un conjunto de 35 empresas que superan los 50,000 millones de pesos al año, Pepe. Hay una serie de propuestas que nosotros hemos presentado de austeridad, de reorientación del gasto público, de eliminar, por ejemplo, la partida discrecional que tiene el presidente de la República para gastos personales, para gastos de su familia. El tema, por ejemplo, de la estafa maestra, Pepe, que es un recurso de 7,000 millones de pesos que se desvió a través de empresas fantasmas. Y ahí es donde nosotros hacemos una suma que ronda los 140,000 millones de pesos y que nosotros estamos convencidos que con un planteamiento nuevo de arreglo fiscal incluso podría ser de 200,000 millones de pesos al año. Pero fíjate, Jorge, déjame ir con Cristina porque lo que me están reflejando las intervenciones es no hay un mecanismo todavía claro ni está más allá de propuestas identificando de dónde van a salir esos recursos. El PRD, Cristina, hoy dice, nosotros creemos que se puede juntar un fondo de 47,000 millones. Y dice, ¿de dónde va a salir esa lana? Pues va a salir del Fondo de Desastres, pero va a salir también de previsiones del Banco de México y va a salir también, ustedes incluyen publicidad. De un plan de austeridad, de quitar los recursos que además han crecido exponencialmente del gobierno federal para anunciar sus logros de gobierno. Nos parece que de ahí tiene que surgir. Pero me regresaré un poco a la pregunta. ¿Dónde está? Pero además, ¿quién lo va a administrar? Que esa es la otra pregunta donde nosotros como PRD hemos sido muy claros. Dejarle en la bolsa de la Secretaría de Hacienda que pueda disponer de ese recurso vía, ahora han dicho que para el caso de Oaxaca será Sedatu con Rosario Robles, que tiene la sombra de la estafa maestra, la administración de esos recursos para la reconstrucción. Desafortunadamente el gobierno ha hecho caso omiso a una propuesta que nosotros hicimos como frente de la observancia ciudadana de la aplicación de esos recursos. La gente no confía en el gobierno federal, no confía porque tenemos a los Duartes, no confía porque tiene a Rosario Robles, no confía porque tenemos a Virgilio, que dijo que no había pasado nada en la Casa Blanca, al frente de Bansefi, que puede ser una institución financiera que sea la que tenga los recursos, y además en un año electoral. No confiamos en el PRI porque tiene un historial de fraudes con el recurso público. Entonces, ¿a dónde va a ir ese dinero? A ver, ahí escuché hoy a Ricardo Anaya, otro de los integrantes del Frente, el dirigente del PAN, y voy contigo, Jorge. Él dijo dos cosas que pongo sobre la mesa. Lo primero, no vamos a seguir el camino de no recoger las prerrogativas en el Instituto Nacional Electoral, porque eso es entregarlas o dejarlas a Hacienda, que las canalizaría a través de los programas de ayuda del gobierno federal. Y dos,
necesitamos, y dice que lo va a acordar hoy en la noche con el presidente del INE, con Lorenzo Córdoba, necesitamos crear, decía Cristina, en el mismo sentido, un fondo concentrador donde fuera todos los recursos y tuviera esta observación de la sociedad civil, de académicos, participación del gobierno y de los partidos. Que incluso, perdón, hay ya la propia sociedad se está organizando. Ayer surge un esfuerzo como Epicentro con 30 organizaciones de la sociedad civil que dicen, a ver, nosotros no sabemos de dónde va a salir el dinero, ni a dónde va, ni quién lo va a tener, pero vamos a estar como ciudadanos observando que ese recurso se aplique y llegue a quien llegue, porque en un año electoral, pues la tentación para el gobierno federal va a ser muy grande. O sea, el Epicentro ya compró localidad, ya se puso, sacó su silla al balcón. Jorge, voy contigo. Dime, en el caso concreto de Movimiento Ciudadano, ¿ustedes no recogieron las prerrogativas? ¿Están siguiendo un poco el mismo camino del PRI? ¿Están de acuerdo en que eso se canalice por el gobierno federal? No el mismo camino del PRI, porque el PRI las está reintegrando a la tesorería. Y nosotros lo que hemos planteado es justo que se tiene que integrar un fondo de reconstrucción nacional, que no sea el Fonden. Decía ahorita Cristina Gaitán, recordaba el ejemplo de Javier Duarte. La Auditoría Superior de la Federación, uno de los fondos que detectó que utilizó Javier Duarte para blanquear dinero, para desviar recursos públicos, para amasar una fortuna a costa del erario, fue justamente el Fondo de Desastres Naturales y su aplicación en Veracruz. Ha sido un fondo perseguido por la sombra de la corrupción, no de hoy, sino de los últimos 15 años, prácticamente, Pepe. Nosotros no le damos ese cheque en blanco al gobierno federal. Lo que creemos, pero tampoco creemos, digamos, en la otra vía, en la causa. Lo que creemos es que hay que hacer un fondo con participación, con auditoría de la sociedad civil, con seguimiento de la sociedad civil y con una claridad espectacular de cómo entran los recursos y cómo se invierten en esta reconstrucción nacional. Pero además que es un fondo al que le tiene que entrar el gobierno federal con un esfuerzo de austeridad, con un esfuerzo mayor de austeridad. Somos el único país del mundo, Pepe, en el que hay 10,000 funcionarios que ganan 2 millones de pesos o más al año. Y ese es un tema que no puede seguir vigente, y que hay excesos y privilegios por todos lados. Y nosotros lo que estamos planteando es que haya un esfuerzo colectivo y que el Fondo de Reconstrucción Nacional pueda operar con la confianza de los ciudadanos. Estamos hablando de la confusión, déjame usar esta palabra, que hay en torno a la eliminación del financiamiento público a los partidos y, en su caso, la promesa de destinarlo a los damnificados y a la reconstrucción. Y una buena investigación hoy de Excelsior, fíjese algunos datos. Si se quitara el financiamiento, las prerrogativas del erario público a los partidos, viendo, por ejemplo, lo que reciben de donantes y de militantes, PRD, en 2015... recibió 25 recibió el PRD recibió perdón, el PAN en 2015 recibió 98 millones de afiliados y gastó más de 2,000 millones. Movimiento Ciudadano, apenas de militantes en 2015, recibió 15 millones y gastó por lo menos 20 veces más de esto. El PRI recibió apenas 24 millones de pesos y hoy está donando, entre comillas, 258 millones de pesos. No me da. Claro, esas son las cifras reportadas y las cifras oficiales. Ahí no viene, nuevamente, no vienen los Duarte, no viene Pemex Gate, no viene todo el financiamiento no oficial de los que se allegan, y lo han demostrado partidos como el PRI. Los recursos del gobierno federal, recursos de los gobiernos priistas locales, esos recursos pues obviamente no son reportables. Ahora la oportunidad es decir, déjenos a nosotros, ya como no vamos a recibir financiamiento de el Estado, pues entonces nosotros sabemos de dónde lo obtenemos y cómo lo obtenemos. Lo que dice la ley es que los partidos políticos pueden recibir hasta el 50%
o más bien hasta una cantidad igual de la que reciben por financiamiento público, de financiamiento privado de militantes, esta parte. Ahora es decir, no, será el 100% el que podrán recibir de esas vías. Regresamos al punto. ¿A qué intereses van a obedecer? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con los candidatos independientes que no van a tener la oportunidad de competir con un candidato a gobernador de un gobierno saliente, que obviamente le va a interesar mantener ahí esos recursos? Y yo diría, una cuestión importante es la austeridad, pero no hay que confundir. Cuando se hicieron las reformas electorales y se buscó este financiamiento a partidos políticos, se buscó una equidad entre los partidos políticos. Que hubiera equidad, que hubiera topes de campaña, que hubiera claridad de hacia dónde de dónde se obtenían los recursos, y con esa claridad también se comprobará. Claro que cuando la democracia está opacada por estos fraudes, por estas acciones de impunidad cometidas por gobiernos y por gobernantes, pareciera que la democracia es cara, pero también lo importante es que nosotros no podemos caer en la tentación, insistimos, para la dictadura perfecta, asfixiar a sus oponentes es una tentación. O sea que sigue habiendo ahí discrepancias, incluso al interior del propio PRD y del Frente, no todo el mundo piensa igual. Déjame ir con Jorge. Jorge, ¿cómo ves? La verdad es que lo que reciben de militancia no les da para vivir. No, sí, Pepe, porque lo que tenemos que modificar es el fondo de las cosas. Justo esa buena investigación que hace hoy Excelsior nos permite diferenciar nuestra propuesta de la del PRI. La del PRI dice, sustituyamos esto con IGA, con OHL, con las empresas, con las personas morales y las empresas que financian el mismo nivel de gasto que hay en la política, y nosotros decimos, no, hay que reducir drásticamente el gasto en la política. Mira, Pepe, yo vengo de una familia fundadora del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México, y sé lo que es hacer política, lo que es hacer campaña sin recursos, no solamente públicos, sin recursos privados tampoco. Siempre he hecho campaña en contra de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de los gobiernos federales en la austeridad, y soy una persona convencido de que no se tiene que gastar tanto dinero en las campañas. Este es un país en el que es vergonzoso todos los espectaculares que se montan, las caras de los políticos, playeras, un dispendio de recursos públicos impresionantes, spots. Tenemos que cambiar hacia un modelo mucho más centrado en el debate de las ideas. Nosotros tenemos un planteamiento que se restrinja el número de spots que hay y que se pase ese tiempo oficial del Estado mexicano a utilizarlo en debates, en ejercicios de liberación, pero que además que prácticamente nos vayamos a campañas lo más austeras posibles, que no se entreguen todo excesos de dispendios. Tenemos que reformar la manera en que se hace política y que el dinero deje de ser el factor fundamental o el factor prioritario mediante el que se decide quién ocupa cargo público, porque además restringe a que muchos ciudadanos valiosos, preparados, formados, con liderazgo, con un prestigio en la sociedad civil, no puedan acceder a cargos de representación popular porque no tienen ellos recursos o no tienen quien los financie. Pero a ver, no solo las campañas, Jorge, la verdad es que tú te imaginas, si se retirara 100% el financiamiento público, ¿te imaginarías a los partidos reduciendo oficinas, recortando personal, quitando celulares, coches? Vaya, a ver, déjame decírtelo claro, ¿te imaginarías a Dante Delgado en metro? Totalmente. Yo no tengo coche en la ciudad, ando en metro, en Uber, en las cosas que me mandan, y creo que ese es uno de los defectos que hay en el país, que la clase política se parece muy poco a los ciudadanos. Como la clase política no utiliza el transporte público está patas arriba. Como la clase política no usa la infraestructura de salud pública, ahora que hubo un desastre natural y que nosotros veíamos la ausencia de medicamentos, la ausencia de personal en los hospitales para atender, para salvar vidas, es dramático, Pepe. Como la clase política ni siquiera camina en las calles, no hay ni siquiera botes de basura en las calles, Pepe, somos ni siquiera banquetas dignas en este país, porque la clase política vive en una burbuja. Tú vas a la Cámara de Diputados y vas al estacionamiento y está atiborrado de Suburban, de Guarú, de Mercedes. Vas a un parlamento en Francia, en España, en Inglaterra, y los diputados llegan en metro en transporte público. Creo que esa es una de las situaciones que hay que cambiar, y que es muy diferente que haya financiamiento público para la política, para actividades políticas,
a que haya financiamiento público para burocracias partidistas. Eso es lo que pero habría que... 100%. A ver, te quiere contestar Cristina, pero creo que habría que distinguir entre no financiar privilegios y otro es dejar al garete los partidos políticos a los poderes fácticos. Mira, lo han dicho muchos analistas en estos días. Sí, verificar si fiscalizar el recurso público es difícil, imagínate los recursos privados, eso va a ser terrible. Y entonces caeríamos en una élite de política en donde solo el que tiene dinero puede hacer política. Porque tiene dinero, porque tiene contactos, porque tiene recursos, porque puede ofrecer contratos, porque puede actuar de manera ilegal. No estamos con esto avanzando democráticamente, estamos retrocediendo las grandes reformas que se dieron. Yo estoy de acuerdo, el propio PRD está de acuerdo en decir, en este momento de emergencia va todo el financiamiento para la reconstrucción. Como coyuntura. Como coyuntura, pero no puede ser definitivo. Lo que sí tenemos que avanzar es hacia competencias electorales donde sean las ideas, donde sea el debate, donde sea la participación de los propios ciudadanos los que nos permitan avanzar hacia la democracia. No podemos decir que el cáncer de la democracia es el dinero. Déjame no es con así. Jorge. Jorge, ¿quieres reaccionar? Sí, yo sí creo que el dinero no debe de ser un factor decisivo en la democracia, en ninguna. Sí creo que tenemos que tener campañas mucho más baratas, que hay que distinguir entre el financiamiento de la política, de la formación, de actividades que no tienen que hacerse necesariamente a través de partidos. Hay muchos países que tienen un modelo en donde el Estado financia actividades específicas, actividades de capacitación, de cultura cívica. A eso debería estar orientado el INE, a organizar debates, foros, encuentros, talleres, seminarios, diplomados, cursos. Pues ahí está la discusión. Jorge Álvarez Maínez, diputado del Movimiento Ciudadano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que la próxima vez te vea por acá, me daría de veras mucho gusto. Te mando un abrazo, Jorge, y muchas gracias por haber tomado la llamada. Gracias. Gracias, Cristina Yagüe. Muchas gracias. Como Pepe. siempre, un placer Muchas haberte gracias. tenido aquí, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.